simplemente pasar a que sea una conversación informal entre todas de cuestiones que puedan ser interesantes. Porque tenemos con nosotras a Mariana, que es una gran organizer del movimiento climático radical de Portugal, con Climáximo, y creo que puede ser una conversación bastante interesante. Hemos estado hablando antes, por ejemplo, de cómo integrar a gente en la acampada por Palestina, ¿no? De cómo aprender como movimiento también, ¿no? Ciertas técnicas y tal, y creo que todo esto puede ser también bastante fructífero. Entonces, nada, no sé si quieres empezar hablando un poco de Olin. Hola. Sí, claro. Entonces, agradecer también por el convite a ti, por estarmos aquí hoy, y decir también que hablo portugués, no hablo español. Entonces, si no lo comprendes algo, me digas luego y puedo tentar continuar o puedo traducir. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, aquí. Sí, entonces es para contar un poquito de por qué estoy aquí hoy, porque tenemos este libro que ha escrito con Sinan, pero este libro no es un libro mío y de Sinan, es una realidad porque nosotros simplemente pegamos, o sí, tiramos las ideas que estaban no ar y que estábamos hablando con muchas otras personas en nuestro alrededor y que comprendemos que era necesario de escribir el libro como una ferramenta que puedo decirte esto es que estamos pensando todas, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto? Entonces es así un poco para podermos decir, esta es la nuestra conclusión de lo que está pasando alrededor de nosotras y queremos comprender si esto está cierto y si podemos trabajar con base en esto y continuar. Entonces esa es una de las cuestiones, una de las razones de habermos escrito esto. Y sobre qué es el libro. Entonces el libro parte de la cuestión, la problemática que tenemos hoy en día, que es, por un lado, nosotros sabemos que vivimos en un mundo con muchas injusticias, muchos problemas sociales, y que está causando estos problemas sociales es el sistema capitalista mayoritariamente, y que es necesario un cambio del sistema. Entonces, esa es una información que tenemos. Y también sabemos que la propia crisis climática que estamos hoy en día viviendo y la crisis ecológica es producida por el sistema capitalista, pero también no es posible resolver la crisis climática dentro del capitalismo. ¿Sí? Entonces, estas situaciones actuales hacen con que muchas de las personas dos movimientos progresistas, dos movimientos sociales, hoy en día tengan una perspectiva anticapitalista, una perspectiva de que necesitamos algún tipo de cambio del sistema. Esta es una parte de información. La otra parte de información que tenemos hoy en día es el facto de estarmos en plena crisis climática. Y lo digo hoy cuando en Portugal ayer y ontem, sí. Ayer teníamos en Portugal tivemos muchas inundaciones, pero en Vietnam muchas localidades fueron destruidas y en Jamaica es posible que comunidades enteras tenham sido destruidas entre ayer y hoy. Sí, y está agora indo para Cuba, Haití y así, porque es una grande tempestade que está acontecendo. Isso está acontecendo agora, hoje, se não é sobre outras coisas. E então, esta crise climática que existe hoje em dia nos dá uma informação muito específica, que é há um limite. Há um limite natural, um limite físico, um limite químico para qualquer luta hoje em dia. Então, não é sobre, tens que falar sobre crise climática, não é isto, pero qualquer luta que estás fazendo tem um limite físico e químico para ganhar a luta ou para perdermos tudo, enquanto perdermos as condições para existir vida.
Então, essas são as duas informações que temos. Isto significa que a nossa responsabilidade atual, estar viva hoje, significa que nossa responsabilidade histórica é desmantelar o capitalismo em curto prazo. Desmantelar o capitalismo enquanto estamos vivas. Esta é a tarefa que temos que enfrentar nós outras. Pero não é uma tarefa simples. Sí, é aterrorizadora, é ansiogénica, e então nós outras, como temos este problema, começamos a pensar e falar umas com as outras sobre qual é a teoria do cambio e qual é o modelo organizativo que permite que hacemos isto. E o que temos com o livro é uma tentativa de responder a isto com o que já existe. Então, não é uma resposta completa, obviamente, pero é dizer, estas são as ferramentas que temos hoje em dia que podemos usar para responder a estas perguntas. E sabendo que o problema que temos hoje em dia é um problema global, que temos que ter uma perspectiva revolucionária, porque é uma mudança de sistema, e que a única forma de responder à complexidade é com complexidade. Então, a resposta que vamos dar e que damos no livro é uma resposta complexa, exatamente por isto, que pega um pouco na questão de necessitarmos de ter uma forma de pegar ou de trabalhar com a diversidade e a pluralidade das experiências atuais, de ter uma unidade de visão, pero uma unidade que permite uma diversidade de estratégias. E que essas estratégias sejam diversas, pero coesas também, entre elas. E esta complexidade de encontrar este balanço é aquilo que chamamos ter uma ideia da ecologia do movimento e compreender como podemos fazer um plano global que permita que isto aconteça. E então é isto que estamos tentando responder. Esta é a problemática, porque este é o problema que nós outras temos como organizadoras. Eu não sou uma escritora, eu sou uma organizadora dos movimentos e é isto que estou tentando responder, é intentar encontrar as respostas, mas também as perguntas e as questões que nós outras temos que resolver juntas para podermos sair da merda onde nós estamos. Então é isto. E foi muito bom ler o livro aqui do meu companheiro, porque é conecta com o livro Aline em muitas partes. La rabia es nuestra. Eu creio que se por lado nós estamos olhando especificamente, estamos olhando de uma forma mais macro para os movimentos e para o movimento e como se pode fazer uma intervenção ao nível do movimento, portanto em todo o movimento, há diferentes capacidades que são necessárias e com o livro de La rabia es nuestra está respondendo a esta questão de qual é a narrativa necessária, algumas das narrativas que são necessárias. Sí, e olhando especificamente para esta parte da narrativa. E, por outro lado, eu creio que é muito interessante a questão de como nós outras vimos a raiva com perspectivas diferentes, pero como o motor central. ¿Sí? Então, essa necessidade de nós outras, enquanto Aline, estamos com... Então, no livro, exploramos a raiva como uma questão de se as pessoas não compreendem que é possível cambiar, então se tu vês uma situação, pero lo crees que não há outra opção que não naquela situação, a emoção que tens é frustração, tristeza, depressão, pero se vês a mesma situação e lo sabes que há outra opção que não aquela, pero que alguém está te impondo aquela, então, a reação é uma reação de raiva. E uma das coisas que estamos tentando dizer com o livro é que é necessário que na esquerda atual nós outras percebamos que é possível cambiar o sistema. Porque nós outras não acreditamos nisto. Nós outras não estamos acreditando realmente que nós outras vamos fazer isto. E pensar nesse sentido. E quando pensas nesse sentido é quando a raiva vem. Então,
Eso en una parte, y aquí mi camarada está más tratando de comprender, entonces, cómo es que podemos tomar la rabia que la realidad nos da de formas constantes. Y lo creo que es muy interesante esta dualidad, pero también esta complementariedad. Y es esto. ¿Y puedes explicar un poquito más también sobre esto? Claro. Bueno, empiezo un poco explicando la tesis un poco que está detrás del libro. Es muy sencilla. Se trata de entender que estamos en un momento de incertidumbre provocado por una serie de crisis concatenadas que, bueno, que básicamente generan una serie de emociones que están floreciendo y están brotando. Hay muchísima frustración, hay mucho miedo, hay mucho odio y una de esas emociones que brota es la rabia. ¿Y por qué decido escribir este libro? Decido escribir este libro porque siento que hoy en día es la extrema derecha la que está canalizando esa rabia, ¿no? Que dentro de las emociones que se están usando políticamente, que se están canalizando, se están tratando, tanto por parte de la izquierda como la derecha, creo que la derecha nos está ganando por goleada de saber canalizar esa rabia que en el contexto español puede tener también relación con la situación, ¿no?, de tener un gobierno que se lee como de izquierdas, pero creo que no solamente. Y creo que también se trata un poco porque efectivamente hay una parte de la izquierda, una parte bastante grande de la izquierda, que decide rechazar la rabia, decide que presentar como que las únicas emociones válidas son como los afectos positivos, ¿no?, las emociones positivas. Hay un capítulo dedicado a Sumar y hablar un poco, que no solamente lo representa Sumar. Yo trabajo en el CSIC y ahí hay como sociológicamente todo un sector de personas de izquierdas, más intelectuales y demás, que efectivamente ¿no?, leen la rabia y las emociones negativas como propiamente de la extrema derecha o de la derecha, como todo un campo emocional que resta más de lo que suma. Entonces, lo que he tratado de hacer en el libro es empezar con una contextualización rápida de los motivos de por qué está brotando tanta rabia y por qué es interesante pues también desde la izquierda tomárnoslo en serio. Una recuperación histórica de la rabia, porque creo que han habido un montón de conflictos, ¿no? Creo que hay un meme que presenta la idea de que hoy en día, cuando la lucha palestina sea legítima, será dentro de 50 años, ¿no? Cuando ya haya pasado un montón de tiempo, entonces ya se leerá la resistencia palestina como que tenía razón, mientras que ahora es la retórica de que cualquier acto violento les hace perder los papeles, ¿no?, resistencia palestina. Y creo que esto es algo también que se ha dado mucho con todas las luchas del pasado, que lo que han hecho han sido todos esos conflictos que han avanzado los derechos civiles, véase las sufragistas, véase los movimientos por los derechos de las personas negras en Estados Unidos. Todos esos movimientos, lo que se ha hecho después es vendernos una versión higienizada donde se ha emborronado un poco la parte más de conflicto, ¿no?, para presentarnos solamente como si que fue una lucha que precisamente por sus métodos pacíficos y demás fue donde se llegó a su resolución, ¿no? Por ejemplo, la independencia de la India con Gandhi, como que solamente fue porque había un movimiento con pacifista con Gandhi y tal, ignorando que el hecho de que se estuvieran movilizando millones de personas en las calles, pero que también hubiera flancos radicales, armados, de diversos tipos, pues también eso generaba una presión para el gobierno británico de si no cedemos ahora, pues qué tendremos que hacer después, y ya sin entrar en detalles de cómo sería esa independencia, el continuismo de mecánicas imperiales y tal, eso sin entrar ahí. Entonces, sencillamente, el libro lo que te presenta es un repaso de en qué momento estamos al respecto de cómo se está tratando la rabia por parte de la izquierda, una presentación también de cómo la derecha está tratando en general el cóctel emocional, que antes discutía con Mariana, pues por ejemplo, qué papel juega el odio, ¿no? Yo presento más que la emoción que es más propia de la derecha no sería ni necesariamente la rabia ni el odio, sino sobre todo el asco. El asco como una emoción muy inherentemente fascista.
porque el asco es una emoción que para empezar, te ves en superioridad a lo que te da el asco. No solamente te revela un antagonismo como sería la rabia o el odio, sino como te posiciona, ¿no?, como desde arriba y desde una perspectiva que despierta una política de la higiene. O sea, cuando algo te da asco, lo que quieres es eliminarlo, limpiarlo. Y por eso también el asco es para mí como la emoción que es más inherentemente fascista. Y esa sí que es, ahí soy yo la izquierda de las emociones positivas, esa emoción, el asco, me parece que no es deseable, que no debemos cultivarla, porque creo que es una emoción que nos lleva en unos derroteros de querer el exterminio de nuestros enemigos, cuando en verdad nosotros tenemos enemigos a nuestro proyecto ecologista o cualquier proyecto de emancipación. Tiene unos enemigos claros que se están oponiendo a ese proyecto, que está usando la violencia y todo tipo de estrategias. Pero esos enemigos, el problema es su posición social de dominio. El problema es el hecho de que estén estableciendo esas jerarquías con esas estructuras en algún momento en el cual podamos haber vencido. No queremos el exterminio de nuestros enemigos, porque si ya no están en una posición social de dominio, nosotros no estamos persiguiéndoles debido a sus como cualidades, ¿no? No son su identidad perdurable lo que nos genera un rechazo y un antagonismo, sino es pues básicamente eso, la posición que toman, ¿no? Entonces, con el libro lo que presento es un poco todo este camino de la cuestión de la rabia, para después usarlo un poco de excusa y poder hablar un poco del presente de la izquierda en el Estado español, sobre todo, aunque no solamente, en qué situación se encuentra hoy en día los movimientos sociales, cómo estamos viendo un aumento de la conflictividad, cómo hay ciertas dinámicas como los sabotajes que se están recuperando, que están aumentando, y todo esto que supone en un contexto también de aumento de la represión, cómo podemos lidiar con la represión, de qué manera la cultura de la seguridad tiene que estar presente, pero tampoco tiene que servirnos, porque si la represión nos reprime, que siempre nos va a reprimir, pero si consigue que no hagamos nada o que nos pongamos muy a la defensiva y que solamente construyamos campañas contra la represión y demás, pues cumplirá su papel de sofocar nuestra resistencia, por lo que no podemos tampoco dejarnos vencer automáticamente por la represión muy real. Entonces, bueno, uso una serie de caminos y ya acabo llegando en el último capítulo, que se centra más en la organización política, porque para mí es un poco la clave, entender hoy en día que no solamente hay momentos de movilización, que no solamente tenemos que salir a las calles y hacer momentos, ¿no?, de una acción, sino que tenemos que tener muy presente la acumulación de poder, la organización, la conexión entre otros movimientos, generar alianzas, el formarnos, el generar un tejido fuerte que nos permita poder también movilizarnos cuando tenemos que movilizarnos. Y en base a todo esto, lo que es interesante en relación con Olin es que, teniendo claramente una lectura muy parecida de la situación, en mi libro se centra en la lectura y sobre todo como en tácticas concretas. Claro, coge. En tácticas concretas que no son pues pensando en, ¿cómo se dice? No están pensando tanto en la estrategia revolucionaria, etcétera, etcétera, en un camino largo, en cómo superamos el sistema, ¿no? En cambio, Olin sí llega ahí, sí presenta un camino para el movimiento climático radical, muy concreto, y me parece interesante ese diálogo, porque pues yo presento, ¿no?, diversas tácticas, presento diversos enfoques, pero con Olin pues presenta un camino concreto y por eso creo que es interesante. Por ejemplo, la cuestión del internacionalismo, que es algo que yo también tengo la misma lectura de, obviamente, tenemos que conseguir organizarnos internacionalmente ante un sistema que es internacional. Pues si existe el FMI, si existe la Unión Europea, no tiene sentido que solo nos organicemos a nivel local. Pero desde Olin pues han presentado unos caminos concretos. Y otro punto que tenemos en común es un poco centrarnos en la narrativa. Y es que pues yo, por mi background comunicativo, pues quieras que no, al final he estado hablando mucho de narrativa, de comunicación, y al final la rabia también como emoción en la comunicación. Y en cambio, pues también se presenta en tu libro bastante bien la cuestión de cómo estamos en una guerra.
de presentar la situación del cambio climático como una guerra. Y eso es interesante, no sé, ¿quieres presentarlo un poco? Sí, entonces. Sí, estaba solamente hablando para el libro para ver si tenía porque tenía la copia anterior. Entonces claro. estaba viendo, ¿qué ha cambiado? Sí, entonces no. Como Ariel dice que en la cabeza nuestra está más focado en cosas más concretas, ¿sí? Y Aline está más focado en lo pensamiento antes, right? Sorry, lo siento. Lo pensamiento más abstracto que es necesario para después llegar a las partes más prácticas. Y una de las cosas que queríamos explorar y que estábamos explorando es que comprendemos que hay una falta de pensamento revolucionário, porque o movimento revolucionário foi tão muerto de diferentes formas que na Europa, não estou falando fora da Europa, sim, porque fora da Europa, neste momento, temos muitas revoluções e protestos acontecendo. Entonces, estoy hablando sobre Europa, que está faltando referencias para las personas. No referencias de historias, pero referencias de cómo pensar, de cómo hacer la estrategia. Y una de las cosas que comprendemos es que, na realidad, la narrativa que utilizamos cambia la forma de pensar. Entonces, nosotras pensamos, pero si nós usarmos uma narrativa que não sabemos que outros estavam usando nessa situação, talvez essa própria narrativa cambie a forma como estamos pensando e nos permite pensar melhor, nos permite pensar de forma revolucionária. E qual é essa narrativa? É a narrativa de guerra, uma narrativa sobre nosso há eles e há vitórias e perdas e há uma guerra, conflito que está acontecendo, com narrativa de guerra nesse sentido, sim? Então, nós estamos em ofensiva, defensiva, estamos avançando, não estamos avançando, estamos ganhando, estamos perdendo, o que é para ganhar, o que é para perder. Si toda esta conversação é a forma de pensar que os revolucionários normalmente utilizam. E é exatamente isso que estávamos explorando. Como podemos, na realidade, usar esta narrativa não solamente exteriormente na comunicação com outras, porque esta é uma narrativa que permite dizer-te que os governos e as empresas declararam guerra contra a sociedade e contra as pessoas, então não puedes mais pedir aos governos que façam algo, mas também não podes ir para a tua quinta e simplesmente fazer uma horta ali e que estás a salvo, porque há uma guerra acontecendo e uma bomba vai cair em cima de ti, mesmo que tu não faças nada. Então, te permite perceber que tens que lutar, mas tens que perceber como lutar. ¿Sí? Então, essa é uma parte mais de como comunicar com outras pessoas, mas também muda como nós nos organizamos, quais são as prioridades, como trabalhamos umas com as outras. E então estávamos explorando muito e temos estado explorando como cambiar, como utilizar a narrativa, não somente sobre como falamos com outras, mas também como falamos conosco próprias quando pensamos e como falamos umas com as outras. E então essa é a ferramenta que estamos tentando trazer nesse sentido também. É uma das coisas que estamos dizendo, sim, não é o enfoque principal, mas é uma das coisas que dizemos e estamos brincando aqui pouco com essa questão da narrativa também, das diferentes formas de olhar para o que significa a narrativa. Porque así más en términos vulgares, ¿no? Sí. ¿Cómo articuláis? O sea, ¿qué tipo de eslóganes usáis? ¿Cómo introducís esta narrativa de la guerra en vuestro día a día? E ha cambiado muito, dependendo nos últimos 2 anos que temos estado utilizando, ha cambiado muito, pero principalmente é contar o que está acontecendo como ataque ativo e uma violência ativa que os Estados estão fazendo contra as pessoas
con explicar las catástrofes climáticas como mísseis. Es una bomba que fue lanzada há um ano atrás, quando Total ou Shell Mobile ou o que for abriu aquela exploração, né? E agora acabou de cair em Jamaica. É direta, vem direta de lá. Sim, podes explicar de diferentes formas, podes brincar de diferentes formas, pero aquilo que compreendemos é que o mais interessante não é solamente a forma como estamos usando na mass media, a comunicação na mass media, pero na comunicação direta umas com as outras. Então, imagina que tu me estás perguntando, por que não fazes uma petição? Ou por que não vais pedir ao governo? Minha resposta vai ser, irias pedir ao Franco para parar a ditadura? É o mesmo. Por que eu vou pedir ao governo para parar de nos estar a matar, se eles estão nos matando? ¿Sí? Então, cambia completamente como nós percepcionamos a realidade atual. Y esta es que la fuerza de esa narrativa que estamos estando utilizando para nós próprias, para com outras, mais do que em mass media, porque em mass media, como hablas muito sobre guerra em todo lado, a resposta da sociedade é sí, es verdade, está tudo em guerra. E nós outras, como assim? Foi muito interessante, ¿sí? Quando começamos a usar esta narrativa, lo pensamos, a direita e os conservadores vão pensar que estamos loucos. Ninguém disse nada sobre o assunto, toda a gente normalizou, de esquerda a direita. Sim, é verdade que os governos estão em guerra com as pessoas. Interessante. Então, estamos mesmo normalizando a guerra. Estamos normalizando que eles estão nos atacando. E nós estamos consentindo ou não estamos consentindo? ¿Sí? Entonces, porque esta es la conversación que nós estamos tendo unas con otras. Es que, si mi enemigo es el gobierno, pero las personas con quien tengo que trabajar es el resto de la sociedad, entonces yo tengo que hablar contigo y contigo y contigo, porque estás consentido. Porque tú estás consentir con lo que está aconteciendo y no estás lutar. ¿Sí? Entonces, esa es la conversación, es una confrontación entre lo povo con povo, hablando sobre por que estamos consentindo com isto? Como vamos deixar de consentir e organizarnos y lutar contra esto? Y entonces es un poco así que hemos estado usando. Esto yo creo que para mí es como una de las grandes preguntas que también en la tercera parte del libro, bueno, la cuarta de hecho, que es un poco en la que empieza a hablar de la escalada, ¿no? Y empieza con un capítulo que es la urgencia. Estamos en una lucha que es muy urgente. La cuestión del cambio climático es urgente porque ya está ahora siendo real, dañándonos hace un año ahora de la gana. Tenemos este huracán ahora mismo y yo qué sé, ni que sea el exceso de mortalidad solo en España en los veranos debido a las insolaciones. Es que estamos hablando de cada año mueren 2.000 personas de insolación que antes no morían, ¿no? Si es una cantidad de personas que si fueran atentados terroristas pues nos movilizarían mucho de una forma u otra, ¿no? Pero siendo esta urgencia muy real, ¿cómo lidiamos con esta urgencia dentro del movimiento climático? Porque, ¿qué nos ha ocurrido hasta ahora? Y es que creo que hay como una especie de doble pensar dentro del movimiento climático. Porque la gente que está militando dentro del movimiento climático, por lo general somos muy conscientes de que el sistema capitalista es un sistema que es una máquina que está devorándolo todo, que quiere depredarlo todo y que si queremos solventar la crisis climática de una manera que permita la vida en la Tierra, tenemos que superar este sistema. Y esto es una cosa que prácticamente todos los militantes lo sabemos a pies juntillas. O sea, no es un debate que aún esté presente, ¿no? de si un pacto verde capitalista va a ser suficiente para... O sea, somos conscientes de que el crecimiento ilimitado, los recursos finitos, etcétera, nos genera una situación de que hay que superar el sistema. Y siendo conscientes de esto, las campañas que hacemos están muy centradas en quitar los subsidios de los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Y son campañas que tienen todo el sentido. O sea, ¿cómo puede ser que nuestros impuestos estén pagando a día de hoy dinero para que se siga quemando combustibles fósiles con todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, es algo muy evidente y a pesar de ello, claro, nos ocurre que constantemente hacemos campañas que toman una cierta forma de lobby, que lo que es interpelaciones al gobierno para intentar cambiar políticas concretas absolutamente destructivas y terroríficas que tienen que cambiarse, ¿no?
pero o sea, nos cuesta mucho hacer algo más que estas políticas de lobby, ¿no? Que creo que también, a medida que las cosas se están poniendo chungas, se están empezando a remover un poco estas cosas, a generarse espacios interesantes. O sea, no sé si estuvisteis en Sobremesa, pues fue un espacio muy interesante este verano en el cual se tejían redes de diversos movimientos que no solamente era ecologista, para intentar como pues acumular fuerzas, porque si queremos cambiar las cosas tenemos que ser más que la suma de las partes de cada uno de los movimientos. O sea, solo el movimiento ecologista no va a ser capaz de superar pues el sistema capitalista, sino hacemos alianzas y generamos frentes amplios delante de este sistema, que al final es el que nos está atacando a cada una de las luchas concretas del presente. Esos son cosas interesantes que están movidas desde el movimiento ecologista, ¿no? Pero a la vez tenemos esta cuestión de urgencia. Y esto es algo que también nos atraviesa en la cuestión de Palestina. Y es que las que estamos organizadas por Palestina, hostia, es que está viendo el genocidio de manera inmediata y tenemos que conseguir arrancar alguna victoria ahora. O sea, tenemos que conseguir pues cuestiones, ¿no?, como el embargo de armas, que de hecho ha sido una gran victoria, incluso siendo este coladero que deja pasar todo, ¿no? Pero a la vez necesitamos algo más que solamente alguna concesión del gobierno, ¿no? Y me parece que la cuestión de Palestina nos enseña aún más, es aún más urgente, ¿no? O sea, la lucha por Palestina nos genera mucha más urgencia incluso que el cambio climático, que sabemos que es algo muy urgente, ¿no? Y entonces aún nos empuja más a una versión, ¿no?, de arrancar concesiones. Pero claro, no es suficiente, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos balancear un poco estas dos realidades, ¿no? Cómo a lo mejor podemos conseguir victorias, pero que esas victorias no sirvan para desmovilizarnos, sino para movilizarnos más, ¿no? Cómo podemos conseguir pues, que el embargo de armas se lea como una victoria que anime aún más movilización. O toda esta cuestión, y creo que bueno, desde Climáximo tenéis una postura muy clara, ¿no?, de que no pueden entender los gobiernos como un interlocutor válido, porque pues eso no va a autodesmontarse, y es que estamos de acuerdo en que el sistema capitalista y los estados están demasiado intrincados, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante también Olin, porque yo pues presento un poco la pregunta y Olin te dice, pues mira, aquí tienes una vía revolucionaria para ello. Pero no sé si en verdad podemos también hablar de manera más circular también, no sé, estas cuestiones, si os suscitan o otras preguntas que hayan podido salir, pero en verdad somos tan pocas y estamos tan cerca que podemos hablar entre todas. A mí me parece un orden razonable. Pero también pueden funcionar por separado, pero efectivamente creo que encajan muy bien. Es que Olin, además el propio estilo es muy parecido. O sea, en ambos libros tienen frases más bien cortas, es un lenguaje, ¿no?, que rehúye lo académico. El mío quizás un poco más académico, pero lo he intentado que no fuera así. Pero sí, o sea, me parece interesante porque quizás sería cuando ya yo estoy ya empezando a dar una hoja de ruta, ¿no?, con una serie de propuestas. Yo es que me centro más en actitudes, cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del punitivismo, ¿no? El cuando alguien hace algo mal, tener una dinámica de castigar a esa persona o una dinámica de intentar como gestionar ese conflicto y ese problema colectivamente desde una intención como reparadora y que se aprenda en el proceso, ¿no? Y lo que presento es que los movimientos sociales necesitamos tener una visión antipunitiva incluso por términos prácticos, porque sencillamente, obviamente que van a haber cosas que hagamos mal. O sea, no partimos de un mundo en el cual no haya machismo, no haya racismo, no haya homofobia. No, las condiciones del presente tienen estas estructuras de poder. Entonces, pensar que por alguien pues haga un comentario machista, como que tiene alguna cosa que lo haga mala persona y lo que hay que hacer es como castigarle, es ignorar que hay unas estructuras que han generado este machismo y que él solamente está
pues formando parte de este problema estructural, como todas lo hacemos, hasta que aprendemos y nos deconstruimos colectivamente, ¿no? Entonces, precisamente cuando hay un conflicto pues de este tipo, por ejemplo, el hecho de que se procese colectivamente de una manera no punitiva es lo que nos hace aprender de una manera real por qué no debemos ser machistas, racistas, homófobos, etcétera, precisamente por ponerlo en común, por aprender y no por hacer una especie de castigo disciplinario que lo que aprende sobre todo es tengo que ocultar estas partes, pero después las ocultas, pero se pueden quedar ahí sin realmente un procesamiento y con una idea de la deconstrucción muy individual, como, bueno, pues nos vamos a tener que deconstruir, pero cada uno en su casa de forma no colectiva y demás, ¿no? Yeah. Y esto además es algo importante porque si queremos construir frentes amplios que sean más grandes que la suma de nuestras partes, o sea, si queremos que el movimiento ecologista se construya un frente amplio con el movimiento antirracista, pues vamos a tener que ser necesariamente antipunitivos, porque seguro que habrán conductas racistas, pude ver hasta alguna conducta racista en sobremesa, ¿no? Alguna intervención, después que unas compañeras estuvieran hablando de la lucha palestina, la lucha armada palestina, pues como una intervención que era como negando lo que habían hecho, o sea, negando toda su intervención, no solamente como una pregunta o una duda, sino como negando que el pueblo palestino tenga derecho a la resistencia armada y desde una postura pues que realmente pues era muy blanca y muy poco entendiendo tal. Pues si esto se gestiona de una manera antipunitiva, esa intervención, y no sencillamente se le castiga, ¿no? por este tal, también esa persona va a aprender, todas vamos a aprender y podremos acercarnos más porque los conflictos están ahí, ¿no? Las cuestiones que no entendemos, que tenemos perspectivas diferentes están ahí y es interesante tener esa conducta antipunitiva. Pero después lo que presento es el punitivismo hacia las estructuras de poder y hacia los mega ricos, como el hecho de tener unos enemigos claros que sí existen y sí ostentan el poder, sí nos permite construir esos frentes amplios, precisamente porque señalar al enemigo, señalar el otro, que es el que está ostentando hoy en día el poder, y no es Paco, el frutero, por muy homófobo que sea, no está ostentando el poder del sistema, está representando y poniendo en palabras, ¿no? Si hace un comentario homófobo, pero no es quien tiene el poder. Y pensar que Paco el frutero es el enemigo no nos ayuda a superar el sistema presente. Entonces, ¿cómo podemos sí tener unos enemigos claros? Pues los que realmente ostentan el poder, que son estos mega ricos y demás, que esto después entra en toda una más debates, pero como que yo me quedo un poco como en estas cuestiones, ¿no? Más de cómo articulamos tal, y en cambio pues Olin nos presenta pues una vía. Sí, sí, y se calhar só para... Entonces, quería só dizer una cosa, que hablamos, claro, sobre la crisis climática, pero el libro fue escrito para no ser sobre el movimiento climático. Só para dizer isto, porque sé que estás hablando sobre el movimiento climático, porque yo estoy trabajando en un movimiento climático. Pero una de las cosas que estamos dizendo es que se estás fazendo habitaciones, se estás lutando sobre habitaciones, ¿qué significa ter habitaciones para todas as pessoas quando estamos em crise climática, em termos de prazos? ¿Sí? Como vamos ganhar casa para todas as pessoas? Esta é a pergunta. É a mesma pergunta que tens, mas a pergunta é informada por um prazo. Há um limite químico e físico que implica que tua estratégia tem que estar dentro disto. Entonces es un poco más en ese sentido y eso aplicas a todo. Claro que la cuestión de Palestina es un poco diferente y es muy interesante porque hemos hablado también sobre esto y otras cuestiones que son más urgentes no sentido inmediato y que al mismo tiempo lo sabemos que no es posible ganar, no es posible Palestina ser libre si no hay un cambio mayor. Porque a situação toda da Palestina está muito ligada com os combustíveis fósseis que estão naquela área. Sí, então, compreendendo a geopolítica da situação, é também uma questão aqui que é muito importante. Pero claro, queria dizer-te que achei muito interessante desta parte que estavas falando agora no livro de la justiça transformativa, porque hablas de uma parte de como isto nos diz quem é para atacar, quem é o culpado ou não culpado, e nós estamos falando mais de uma parte de justiça transformativa, numa parte da accountability.
accountability, ¿sí? Que es también interesante, que es sobre cómo olhamos para a falha, cómo olhamos para o erro e não temos medo de errar, não temos medo de falhar. Como fazer isto? Vuelve a decirlo otra vez. Ah, Como que has puesto unas cuantas palabras en portugués. sí, lo siento. O en inglés. How you're not afraid to do mistakes. Ok. Como no tener miedo de equivocarse. Equivocar-se, sí. Failing, Sí, sí. fallar. Fallar. Fallar, Equivocarse. sí, equivocar-se. Fracasar. Fracassar, sí. Gracias. Sí, como não tienes medo de fracassar, como arriscas e sabes que puedes fracassar e partilhar isto com outras, compartilhar isto com outras e dizer, quando eu fui por aí, este caminho não funciona porque lo fui, lo fracassei e agora temos que ir para outro. Sim, isto implica vulnerabilidade nos dois sentidos. Vulnerabilidade que eu consigo dizer-te e vulnerabilidade que tu vais escutar e não vais e o teu pensamento não é não lo fizeste, fracassaste porque tu não sabes fazer, não sabes fazer, porque tu és estúpido. ¿Sí? E solamente compreender, ok, então este não é caminho, vamos para outro. E esta compartilha que temos que fazer está muito ligada com essa questão de como temos uma justiça transformativa e como vemos a falha e como vemos os fracassos e os erros e as contradições que temos dentro do movimento. Então, eu creio que isso também é interessante de brincar com. E com esta questão de que eu creio que ambos estamos brincando, pero que como utilizar as emoções, como ter as emoções como parte da estratégia, ¿sí? E não ser duas coisas separadas. Não estar pensando sobre a estratégia sem pensar sobre as emoções que nos fazem a rir, as emoções que nos fazem travar, as emoções que nos fazem não conseguir colaborar umas com as outras e na realidade olhar para a estratégia dentro disto, dentro de todas as emoções que existem e como nós vamos gestionar essas emoções e ter essa honestidade. Então, eu creio que isso também é uma coisa muito importante, especialmente quando estamos a falar de cambio desse tamanho, com tantas contradições que vamos ter dentro dos movimentos, com tantos problemas que vamos ter e com o tempo que temos. Então, é muito interessante isto. No sé si os está generando algunas... ¿Queréis intervenir de alguna forma, presentar límites a la cuestión o en vuestra actividad política? Vamos a hacer. Sí, muy rápido, que es, cuando estoy diciendo que no vas por esta vía, no significa toda la vía. Puede ser solamente una decisión que fue tomada, que fue errada en la dirección, entonces faz lo resto, pero no aquella. O que quero dizer com isto é, trabalha sobre las aprendizajes do passado, ¿sí? Este era el punto.
tienes que perceber cuáles son las aprendizajes y no pensar es, aquela persona fez aquilo porque era aquela persona, pero porque as condições materiais naquele momento levaram uma pessoa daquelas a fazer aquilo. Levaram uma pessoa que é de esquerda a fazer aquilo. Então, significa que hoje, naquela situação, provavelmente faria a mesma decisão. Que poderia ser errada. Então, como aprendes com isto? Pero não pensares que tu és superior àquela pessoa, moralmente hablando. Es más en ese sentido, o es que es intelectualmente. Y es un poco en esto. Y lo creo que puedes hacer esto mesmo si no hablas con la persona. Mesmo si no tienes buenas relaciones, nosotras podemos olhar para lo que otras están haciendo, intentar comprender las fallas de un punto de vista que no es lo nuestro, pero de elas. Y ser, como se dice, gentil, kind, amável, nessa compreensão, nessa análise de aquela pessoa cria o mesmo que eu. ¿Sabes? Puedes ter uma estratégia completamente diferente, uma perspectiva, mas se aquela pessoa cria isto, ¿por qué que aquela organização fez isto, isto e isto? Y comprender esto para comprender los errores, las fallas, por qué esto está aconteciendo. Y lo creo que tú puedes hacer esto mismo si no hablas con ellos. Puedes hacer eso sobre el pasado también. Claro que no es tan realista, es mejor si consigues hablar, ¿sí? Pero hay mucha información ahí. Y nosotros no estamos haciendo esto normalmente. Estamos simplesmente pensando que os outros estavam errados, mas nós outras saberíamos fazer mejor. O sea, creo que también buscar las luchas concretas en las que podemos converger es algo que hemos hecho en la acampada Palestina, que dentro del movimiento palestino, que está fracturado especialmente en Madrid entre un ala mucho más del eje de la resistencia, ¿no?, que defiende mucho más la cuestión del derecho del pueblo palestino a la lucha armada, con un ala que no está tan en esa línea y que se alinea un poco más con la autoridad palestina. Nosotras, que tenemos un discurso pues muy radical en esta cuestión de no solamente Palestina libre desde el río hasta el mar, sino de la legitimidad de la lucha armada del pueblo palestino, no hemos hecho ningún asco a trabajar con organizaciones que no tienen esta línea política de una manera clara y radical, porque podemos trabajar con ellas en muchas otras cuestiones, ¿no? Y la campaña del embargo de armas, que es una campaña pues promovida y trabajada desde hace ya un buen tiempo, alrededor de 2 años, por Rescop y por BDS, llevando también mucha voz cantante. Y nosotras hemos apoyado muchísimo, hemos trabajado con ellas codo con la cuestión del embargo de armas y hemos construido una alianza muy fuerte con un movimiento que en algunas cosas no tenemos las mismas cuestiones de estar de acuerdo, pero porque no tenemos como una especie de checklist de tienes que tener estas opiniones correctas para trabajar juntas, sino que vemos que trabajando juntas, ¿no?, tejemos esas alianzas y después el propio hecho de estar luchando juntas puede ayudar a tener esos debates desde una perspectiva mucho más horizontal que no desde Twitter tirándose las cosas por la cabeza y demás, y que ahí a lo mejor después se puede llegar a sitios más interesantes y que se cambien también las opiniones de las organizaciones y las propias participantes de una manera más interesante, ¿no? Pero sí que me parece interesante que a lo mejor desde Olim puedes presentar un poco cómo presentáis, ¿no?, el hacer alianzas, el entender, ¿no?, el contexto político, porque es bastante interesante cómo lo presentáis. Es muy difícil de explicar esto sin explicar todo el libro. También es verdad. Pero hay una cosa que consigo explicar y lo creo que necesito de explicar en inglés, si puede ser, y después alguien traduce. Sí. Traduzco. To pick up this point of accountability that we are saying, I think you want to do, I say it and then you... Después hago una explicación sintetizada. So something that makes a lot of difference
is, so first, if you want to do international, if you want to work with anybody else, if your organization is working with anybody else, it's because you're doing something together. There is this kind of like myth in the movement, in general, in the social movements, that we should do alliances, but we don't know why. We should work with each other, but we don't know for what. If you don't know why you're working with others, don't do it, or you're going to have problems. Because if you don't have a concrete objective that you all have in common, you're going to find out what you don't have in common, right? So that's like normal behavior in general between organizations. So the first step for you to do international work or any alliances is to know why we need to work together and why these build power for everybody, like for the movement. Let's say like this. Mm-hmm. So based on that, means that you're doing that alliances because you have a common goal that you're going to, all of you wants to achieve. So that means that you need to be accountable to each other. So that means that I have to come to a place, and this can be a meeting, this can be by press release, right? Like the Kurdish movement does, because everybody's on jail, so they have to send letters to each other. Right? So it can be anywhere. You say, this is what to do, this is what I'm going to do, what we, as my organization, is going to do. After some months, this is what happened actually, this is what was our mistakes, this is what we learned, this is, you know, like that part that you're saying, how you do that, is actually saying that. It's actually, just be accountable. If you're accountable, the rest comes. With international work and so on and so on, if we are accountable to each other, we build trust to each other, and we are able to work together. The problem currently is that we don't think that we need to be accountable to each other. We don't think that if I go to a conference and I say, I'm going to do this campaign, that I should report back if that campaign worked or not. Nobody's doing this, ever, right? Maybe in somewhere in the website is, but so that's the situation. If you want to build trust, if you want to build coalitions, if you want to do international work, if you want to actually do impactful work, and if we want to learn with each other with the time that we have, the basic thing that we need to do is to be accountable to each other, and the rest comes. Mm-hmm. Bueno, el resumen sería este, la cuestión de responsabilizarse, de que cuando no formar alianzas por formarlas, sino que haya una razón, algún objetivo en común, pero también eso significa que tenemos que responsabilizarnos de pues, una comunicación honesta de por qué hacemos las cosas, estar dispuestos también a escuchar, ¿no? Y que nos critiquen nuestras propuestas y demás, y después también explicar lo que estamos haciendo, que yo creo que entonces, o sea, como que tienes una visión de alianzas, bueno, como ligeramente confederales, ¿no? O sea, como que hay, pues eso, una cierta responsabilidad y que no solamente son dos entes totalmente autónomos trabajando puntualmente juntos, sino que entre ellos pueden hacerse como críticas, proponer cambios, ¿no? Como que se confederen un poco entre ellos, ¿no? I had a bug in my mind with words. Wait. No lo creo que es esto, porque lo creo que es posible hacer esto. Porque, imagina, puedo estar numa mesa em que todas nós outras não concordamos umas com as outras, e todas as vezes que eu vou lá, vou dizer, eu tenho razão, né? E este é por o motivo que eu tenho razão, né? Vês como funcionou? E outras vezes posso ir lá e dizer, desta vez não funcionou, não, por causa disto, disto e disto, aprendemos isto e agora vamos tentar aquilo. E tu, o que estás fazendo? Sim? Então, eu posso estar a ser accountable. Eu posso estar a ser... Puedo estar falando umas com as outras, mesmo se não confiamos umas nas outras, mesmo se não gostamos umas das outras nos termos de relações, mesmo se não confiamos que o que o outro está fazendo é verdade, pero compreendemos que se estivermos naquela mesa, temos mais força. Não necessitamos de... Então, é um pouco diferente do que estás dizendo. E pode ser que também é uma coisa mais vertical, mais horizontal, e tudo funciona. A questão é da contabilidade, de compreender que o que eu estou fazendo não é sobre minha organização. É isto que é.
Sí, Pero yo mi no estoy pregunta sería- trabajando para mi organización, estoy trabajando para la clase, estoy trabajando para el movimiento. Y a mi organización es un vehículo para esto. Teniendo esto claro y teniendo una comunicación totalmente honesta de por qué se están haciendo las cosas y demás, ¿sería suficiente? ¿O también tendrías que estar dispuesto a cambiar lo que estás haciendo como organización si el resto te lo pide? Esa es Sí, claro. Para nosotras, como el problema es global y para conseguir tener una estrategia global, entonces, actualmente no es solamente que el problema es global, pero que el enemigo está organizado globalmente. ¿Sí? ¿No? Actualmente tenemos un Estado global. En termos financieros, en termos militares, en todos los termos de las funciones básicas del Estado, estas están aconteciendo a nivel global. Entonces, esto significa que nosotras tenemos que tener un espacio de coordinación y una forma de trabajar global. Eso significa, si tú vienes a reuniones, imagina que estamos hablando aquí de Madrid y hay un grupo que está trabajando sobre una situación de habitaciones de Madrid. Y tú vienes sobre una cuestión y que tú hagas que es necesario hacer, no te obejo. ¿Sí? Nosotros decimos también. Pero tú vienes y dices algo que es sobre toda Madrid y eso causa problemas no resto. Las otras personas van a decir, no puedes hacer esto porque si tienes esas implicaciones, tienes que pensar mejor. ¿Sí? Esto acontece también a nivel global. Nosotros tenemos que conseguir, alguien vem de España y dice, nosotros pensamos en hacer esta campaña sobre esto y alguien en México te dice, si haces esto tienes problema para nosotros. Tienes que pensar mejor. Y tú tienes que aceptar aquilo. Si estás claro, si concordas que el problema es global y tenemos que resolver globalmente, tienes que aceptar da mesma forma que aceptaría si fuese una cuestión de Madrid. Y esa es la diferencia de mudanza estratégica. Pero no es que significa que tienes que estar todos bien unos con los otros de mãos dadas. No lo creo que sea posible. más de actitud también, ¿no? Sí, De sí. actitud y perspectiva. ¿Hay más temas interesantes que queráis sacar? Yo estoy diciendo muchas cosas que son provocaciones y vosotros están todos muy calados. Es interesante. Posso continuar a provocar se es necesario. Pero no hay ni una cuestión, ¿eh? Puede no concordar con algo que estamos diciendo. Bueno, algo que me genera sino interés, que creo que es interesante que puedas hablar. ¿Cómo estáis afrontando la construcción de un programa urgente de superar el colapso climático en tan corto plazo? Si lo puedes presentar un poco. ¿En qué sentido? Disculpe. Bueno, tenemos que superar el cambio climático ahora ya en 5 años, ¿no? ¿Cómo podemos planificar también en un corto plazo para algo tan urgente y tan difícil, una tarea tan grande, ¿no? Que nos abruma, que creo que es lo que nos pasa en el movimiento climático en general, que por mucho que sepamos que hay que superar el sistema capitalista, nos acabamos centrando en pequeñas reformas que parecen asumibles, aunque después tampoco conseguimos muchas veces. Puedes comenzar por leer el libro. Las personas pueden leer el libro. No, la respuesta es que, entonces, claro que es una cuestión muy compleja y la respuesta no es obviamente simple y tiene mucha complejidad. Es por eso también que intentamos escribir en un libro. Pero que una cosa que he comprendido es que no es posible si tú no crees que esta es la tua responsabilidad. Y yo creo que esta es la diferencia. La diferencia en este momento, si nos vamos a conseguir hacerlo o no, es sobre si las personas toman la responsabilidad de hacerlo o no. Y después, claro, puedes me decir, la probabilidad es baja, pero es la mejor probabilidad que tenemos enfrente a nosotras.
Todas las otras son muy más. Muy, muy más. Beyond imagination. Entonces, ¿por qué estamos olhando para las otras? ¿Por qué no estamos olhando para a única que na realidade funciona? E mesmo que seja baja probabilidade, intentá-la. A ver, vuelvo a decirlo, perdón. O en inglés. So what I'm saying is that if we don't take the responsibility to dismantle capitalism in the short term, if we don't take that as our responsibility, our historical responsibility as people that are alive today, it will not be able for you to think about the rest. You first need to take that responsibility and see yourself as the person that has that problematic actually, right? And to have to solve that problem, not alone, of course. And I think that the biggest problem that we're having in the left nowadays is that the organizations are not taking that as their responsibility. And what I'm saying is that you can tell me that even if we take that as our responsibility, the probabilities to win are very low. And my answer, yes, it's very low. But it's the best probability that we have in front of us. All the rest are shitty, are very bad, very, very bad situations. So I think like in the end, it's just when there is no other option that betting everything and trying, why don't we risk? And that's the point. Pero aceptando esto, ¿cómo empezamos a construir ahora algo que nos lleve a la superación del sistema capitalista en su conjunto? Que sé que es una pregunta muy compleja, pero ya que estamos jugando. Y la traducción de lo que ha comentado pues sería sencillamente esto, ¿no? El hecho de, por muy improbable que parezca superar el sistema capitalista, tenemos que responsabilizarnos de ello. Tenemos que ir all in, tenemos que tomárnoslo en serio como nuestra propia responsabilidad y como las organizaciones hoy existentes también tomárnosla en serio, ¿no? Y no solamente trabajar de manera paralela si somos conscientes, ¿no? De que requiere la superación del sistema. Sí, entonces lo último capítulo del libro es planificar para la victoria. Y tenemos toda la situación de cómo podemos hacer una cartografía del movimiento, comprender qué se pasa en redor de nosotras, comprender también el estado capitalista y cómo está el estado global actualmente, hacer esta análise, que no somos muy buenas a hacer en la izquierda, muy buenas haciendo análisis en la izquierda, y comprender cuál es la intervención que vosotros conseguem hacer no movimiento que puede aumentar la probabilidad de ganarmos. Esa es una parte, comprender los escenarios, pero también trabajar a nivel internacional y global con todas las personas que tienen el mismo objetivo, tienen la misma tarea. Y lo creo que esta es una grande parte. Entonces, el libro es una herramienta de reclutamiento, como decimos en un libro. Esto no es un trabajo académico. Esta es una propuesta, una herramienta y un convite. Y no consigo en esa sesión explicar todo lo que es para hacer, porque yo no tengo el plano. ¿Sí? No tengo esa intención y no lo creo que eso es posible. Ninguno de nosotros tiene un plano, pero nosotros tenemos que tomar la responsabilidad, hacer los trabajos analíticos que no sabemos que es necesario hacer, que todos los revolucionarios hicieron en la historia, de hacer cuál es la aposta que estamos haciendo, quién está olhando para qué está aconteciendo, intentar trazer la información que tienes, que aconteceu, que aprendeste aqui. Então, agora vamos de novo. É isto? E se conseguimos recuperar esse espírito revolucionário que nós outras perdemos, isto faz uma transformação tão grande nas possibilidades que estamos num novo mundo de possibilidades, e aí vamos saber o que fazer. O teremos outras perguntas. O sea, para mí creo que el resumen de lo que dices primero es, ¿no?
tomarse en serio, o sea, un cambio de actitud, igual que en cómo hacemos alianzas, ¿no? Una actitud que se crea realmente con la posibilidad de ganar y que trabaje con un horizonte revolucionario. Y después algo que me ha parecido interesante es que en este diagrama de Venn de coincidencias, también en el último capítulo, yo hablo un poco de cómo en la fase de organización tenemos que olfatear, sembrar, ocupar y aprender. Y la cuestión de olfatear es muy parecida a lo que dices también, ¿no? Pensar, ¿no?, quiénes son los agentes políticos presentes, ¿no? Cómo se está afectando X conflicto, qué fuerzas están ya desarrolladas, contra qué fuerzas nos enfrentamos, qué límites y oportunidades hay. Y entonces es ahí, ¿no? Una vez con el olfato localizamos esas grietas, ahí es donde tenemos que trabajar, en esas grietas que nos avanzan de alguna manera, ¿no?, en ese largo plazo revolucionario y que sirvan también para en el proceso formarnos más, generar más alianzas y acumular también más fuerzas, porque esto es algo del cual hablo un poco en el libro también, y es como estamos un poco en la izquierda encallados en el enfoque de la movilización y lo importante que es el pensar desde una perspectiva que busca la organización, el acumular fuerzas y no solamente participar de momentos periódicos de movilización, ¿no? Pero sí, es un gran reto. No sé si alguien quiere intervenir de alguna forma. Con lo que sueles hablar, Ira, siempre. ¿No tienes nada que decir? Pues no sé cómo vamos de tiempo, pero supongo que... ¿Un comentario que quieras hacer al respecto? Una cosa que yo creo que es interesante es que esto es sobre Europa. Tengo estado, entonces, yo faço muito trabalho internacional. Estou em muitas conferências, muitos espaços globais também. E uma das coisas que para mim faz muita confusão é que na maior parte dos países na Europa, as pessoas falam como se tivesse tudo derrotado. Sí, lo perdemos todo, la derrota total. Estamos simplesmente tentando existir. Estamos simplesmente tentando resistir. Y esto es muy interesante, porque nosotros estamos muy bien en nuestra vida, ¿sí? Ninguém está en comparación con otras situaciones. Pero, al mismo tiempo, nas últimas 2 décadas, existiram tantos protestos e revoluções e golpes de Estado e tantos cambios que nosotras, muitas das vezes na Europa, não estamos olhando como nós temos que aprender com eles. Nós estamos olhando como eles têm que fazer. E, eventualmente, a huelga, onda, wave. La onda chegará a nosotras, ¿sí? Pero nosotras não vemos como nossa responsabilidade, ¿sí? E de aprender com eles. Todos os protestos da geração Z, que não deveríamos usar geração Z, porque este é um americanismo do que está acontecendo, uma forma de tentar torná-la condescendente. Pero todos los protestos, ¿qué está hablando sobre esto aquí? Todos los protestos de la generación Z, no sé si lo entendió. Sí, de generación Z, todas las cuestiones que están aconteciendo. ¿Qué aprendizajes? ¿Cuántas discusiones tuviste en tu grupo sobre esto? Sobre qué estás aprendiendo con esas estrategias, qué eles están haciendo, qué nosotras deberíamos estar haciendo face a esto. Es muy interesante. Si esto estuviese aconteciendo en los Estados Unidos, en un sitio, toda la gente debería estar hablando sobre esto. Entonces es una parte ahí también interesante, ¿no? Sobre cómo estamos viendo la derrota del derrotismo interno, porque nosotros estamos tan perto, estamos tan dentro del capitalismo,
que perdemos qualquer contacto com o exterior do capitalismo. Então, não compreendemos que é possível. E isto é muito interessante porque tem a ver com a raiva. ¿Sí? Que estaba diciendo no inicio, que solamente actúas, solamente sientes raiva y la raiva te hace actuar. Si tú sabes que hay otra opción y si tú ves las otras opciones aconteciendo y si tú percepcionas que podía estarse diferente hoy, este día, aquí en Madrid, podía ser diferente, podía no ser esto. ¿Por qué está haciendo así y no está haciendo de otra forma? ¿Sí? Y entonces, cuando comprendes esto, es cuando sientes la raiva y cuando actúas. Pero cuando está tan normalizado, tan numb. Sí. Adormecido. Sí. Entonces, esta es una cuestión. Esta conversación que estoy teniendo aquí, no tengo con ningún camarada fuera de Europa. ¿Sí? Si fui a presentar, nosotros estamos apresentando el libro en América Latina, estamos apresentando el libro en varios países del continente africano, el libro está siendo traducido para indonesio, pero no estoy hablando sobre estas cosas, estamos a tener otro tipo de conversa, porque está más avanzado, ¿sí? Pero aquí tengo que hablar sobre esto, porque ¿qué estamos haciendo? Entonces, yo creo que es muy interesante esta cuestión de cómo podemos romper con esto y realmente ter a raiva para nosotras, también dentro del movimiento. Claro. Yo creo que en general algo que está muy presente dentro del movimiento ecologista es una perspectiva, bueno, sí, o sea, no somos sociológicamente representativos los participantes del movimiento climático, ¿no? O sea, suele ser pues, personas con estudios universitarios, clase media, muchas veces blanca, y eso es algo que, si bien pues responde a una serie de condiciones estructurales, puede generarnos también una serie de sesgos, y creo que sí que la actividad del movimiento climático le falta mucho trabajo decolonial y mucha perspectiva decolonial, aunque creo que también con los años está mejorando sustancialmente. Sí que es algo que sigue siendo un asunto pendiente urgente, ¿no? Y creo que en general la cuestión de, bueno, por ejemplo, las revueltas de Nepal, Indonesia, etcétera, que se están dando ahora mismo, sí que están pasando un poco desapercibidas, no solamente en el movimiento climático, ¿no? En los movimientos sociales en general, como que no he visto aún ningún ciclo de reflexiones al respecto, ¿no? A lo mejor algunas intervenciones en redes sociales puntuales, pero... Sí, pero quería decir una cosa, porque entonces nosotros tenemos un problema de, a veces vamos demasiado para atrás, otras veces vamos demasiado para adelante. ¿Sí? Entonces, sobre este asunto, ir demasiado para atrás es cuando, por ejemplo, tú hablas con una persona, tú hablas con un grupo ecologista y el grupo ecologista te dice, los trabajadores deberían estar haciendo. Después tú vas a hablar con los trabajadores y los trabajadores dicen, los grupos sociales, la juventud debería estar haciendo. Hablas con la juventud y la juventud te dice, los sindicatos deberían estar haciendo. Entonces, este es un problema que nunca está conmigo, está siempre con otro, ¿no? La responsabilidad. Pero esto es cuando estás haciendo para atrás. Pero después tienes un otro problema que es lo que estás diciendo, que cuando tú ficas paralisado por andar demasiado para adelante, no sentido de, porque yo soy branca portuguesa y soy de clase media, soy demasiado privilegiada para fazer para ter uma voz política. E há alguém mais oprimido que eu para trabalhar. E estou intentando procurar esta pessoa. E tu podes sempre, independente de onde estás, podes sempre tentar encontrar alguém que é mais oprimido que tu. E pôr a responsabilidade nessa pessoa, de alguma forma. ¿Sí? E lo que creo que é necessário
Y digo esto y esto es un poco agresivo, pero tú puedes ser racista y estar olhando para o que está acontecendo no Nepal e aprender. Se estiveres focado sobre a tarefa que tens para fazer. Não estou interessada nessa parte. Sim? Eras melhor não seres racista. Sí, No, pero no es... No era, sí, claro. Cuéntalo en inglés mejor porque no lo he entendido. Yeah, I'm saying that you can be racist and still think that you need to learn with people from Nepal. And I'm not interested if you're being racist or not, although I do think that you should not be racist, right? But I think all white people are racist. So it's, so at the same time, if you're thinking, I should only do that if that doesn't work like that. It's actually by doing that, you change. So what I'm trying to say is that the way that you can see, the way that you get out of that situation is when you understand that there are resources around us, right? The ones that produce those resources are the workers. The workers produce resources. Then those resources are not given in the right, in a balanced way. So I have access to more resources that other people have. So that means that the working class is putting efforts on me. There is so much work that happened for me to be able to be here today, for me to be able to have school, university, for me to be able to have all the knowledge and all the skills that I have. How am I using that? Right? I have the right visas. I can go to all the infrastructure of all the fossil industry. I can enter there and I can smile to the person that is doing the security, and probably he will not beat me. I have that, so how am I using that? And the answer is not on me. The answer is on what other people think that I should be doing. Right? So I go to Brazil and I ask them, what should I do? I go to Mozambique and I'm not going personally, of course, right? What is to do? And they told me, do this action. Okay, that's what I have to do. So you can use the fact that there are so many resources that were put on you that you are a tool. All of us are a tool for the class in that sense, right? So that's a way to see it. You can see it in other ways. But what I mean with this is that we kind of need to be able to, in each moment, to act and not be frozen, to put the responsibility on others. At the same time that you recognize what you can do and what you should check with others. Yeah. Muy buena reflexión. ¿Se ha entendido? ¿Quieres que haga...? Es como básicamente entender que desde ciertas posiciones de privilegio no tampoco nos han de servir para inmovilizarnos. Voy a sacar una anécdota de una amiga que está dentro del movimiento Ocupa de manera política desde hace años, que le daba vergüenza hablar, hacer como una intervención sobre la ocupación, porque decía, no, es que yo no he ocupado de forma económica por una necesidad, yo solamente he ocupado de forma política, ¿no? Y era como, bueno, pero ¿cómo no vas a poder hablar, ¿no? Precisamente si has formado también parte del movimiento Ocupa, por mucho que haya sido políticamente, que también es muy interesante, ¿no? Y es que a veces tendemos también a tener una perspectiva de que desde nuestro privilegio que podemos tener de cualquier tipo, como que una perspectiva que nos empuje a paralizarnos debido a ese privilegio, ¿no? Y es como, ¿cómo podemos poner ese privilegio al servicio de un proyecto mayor que el nuestro, ¿no? Y entiendo que ahí es donde viene también la cuestión de las alianzas, ¿no? De movimientos de Brasil que nos digan, ¿no? Vale, pues usa tu privilegio para entrar en esta fábrica que se están usando recursos de Brasil para hacer esta acción, y como que se pongan un poco también al servicio de ello, pero no solamente en plan, bueno, pues como soy privilegiado no voy a actuar, ¿no? Bueno, ese privilegio que es real, y que precisamente está basado en el trabajo de todo el sur global, que está manteniendo pues, una estructura que es la que permite pues, que aquí tengamos universidades y nos formemos, etcétera y tal, ¿cómo podemos ponerla al servicio de un proyecto que supere estas contradicciones y estas injusticias, ¿no? Y es interesante para no caer en la paralización que dice se puede dar también
una paralización, ¿no? De los demás no están haciendo lo suficiente, pero también bueno, yo no soy la persona adecuada para hacerlo, ¿no? Decir, bueno, seguro que hay encontrar formas donde sí puedes hacer y ponerlo a servicio de ese proyecto. Mm. Buena reflexión. Sí. Entonces, ¿quieres decir a las personas cuáles son los próximos pasos alrededor de la Raiva es Nuestra? Políticos, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Pues, bueno, el libro acaba con un epílogo. Es como que tiene toda una serie de partes y de repente empieza el epílogo hacia un antimilitarismo no pacifista. Y bueno, lo que hace ese epílogo es una lectura del presente, entender que estamos entrando en una economía de guerra, que están sonando tambores de guerra, que se está empezando a hablar así como globos sonda, ¿no? de que vuelva a la mili, como que se está calentando el mundo alrededor de lo bélico y que ha habido un aumento del presupuesto militar de un 250% en los últimos 5 años en España. Entonces, ante esta situación, entender, de hecho, empieza el capítulo con una cita de Fanon, que es muy parecida a algo que tú estabas comentando, y es que la cita lo que dice es: cada generación vaga en la penumbra hasta que descubre su misión. Entonces, solo quedan 2 opciones: cumplir esa misión o traicionarla. Un poco lo que tú dices también alrededor de la cuestión de la crisis climática, ¿no? Es nuestra misión en vida superar el sistema que va a destruirlo todo si no paramos. Pero bueno, lo uso también en la cuestión del militarismo, ¿no? O sea, cada vez estamos más cerca de una Europa que entra de forma directa en los conflictos, ya está participando obviamente del genocidio palestino, etc. Y con ese capítulo un poco lo que presento es cuando, a medida que vaya calentándose la cuestión del militarismo, cómo podemos construir un movimiento que sea antimilitarista, pero que no sea pacifista en abstracto, ¿no? Porque como bien presentan desde Climáximo, hay una guerra dándose a día de hoy, aparte de pues el genocidio en Palestina, etc. Hay una guerra contra la vida, hay una guerra contra la tierra, hay una lucha de clases que sigue ahí presente y por lo tanto tampoco debemos caer en un pacifismo ingenuo que presenta un poco el presente como, bueno, como rechazar cualquier tipo de conflicto o incluso de violencia cuando estamos en un sistema violento, ¿no? Entonces, entender que tenemos que construir un movimiento que sea antimilitarista, que se oponga a los presupuestos bélicos, que genere unos frentes amplios que presenten, ¿no? Porque pues, la cuestión de los recursos para sanidad pública, para educación, etcétera, esto choca con los presupuestos bélicos, etcétera. Construir un movimiento que sea antimilitarista, pero que a la vez no sea ingenuo, no se oponga a la guerra desde una perspectiva como los gobernantes malos que nos llevan a la guerra, sino desde una perspectiva antiimperialista, que entienda que la guerra es una competición interimperialista por los recursos, que es algo que ocurre porque hay unas estructuras que están llegando a unos límites y que como ya todo esto genera una serie de tensión que puede desembocar en esa guerra, pero que no es algo como anecdótico, sino que responde al propio sistema capitalista y a sus estructuras. Y por lo tanto, construir un movimiento antimilitarista, no pacifista, que lo que busque sea la superación del sistema presente, que es el que nos está abocando a un conflicto militar que podría ser el último, teniendo en cuenta, ¿no?, la cuestión de las armas nucleares y que no nos podemos permitir entrar en una época de guerras, teniendo en cuenta que tenemos que entrar en una época de transición total de sistema fósil a uno que no lo sea, etcétera, ¿no? Entonces es un poco un proyecto también del presente que es trabajar en ello, pero bueno, no es por supuesto el único, pero bueno, es algo que lanzo como epílogo a forma de reflexión. Y pues puedo partilhar que el libro está ali para quem quiser e ficar interessado em ler. E que temos uma newsletter, que puedes seguir la newsletter para ter mais informações, como por exemplo lo que vamos a hacer a seguir. Pero também temos muitos eventos que fazemos. Vamos agora para Barcelona fazer workshops, talleres.
e estamos sempre abertas para fazer talleres de estratégia e reuniões nesse sentido. Dizer que estamos fazendo uma tour. Já fizemos uma tour pela Europa. Vamos fazer uma tour. Tivemos em Moçambique e África do Sul. E agora vamos ao Brasil e depois vamos estar a fazer uma tour pela América Latina no próximo ano e pelos Estados Unidos e Canadá. E que el libro no es do Clé Máximo. Yo soy do Clé Máximo. Pero los acuerdos políticos que están en el libro no son acuerdos políticos que están entre las personas de Clé Máximo. Y más do que esto, el libro tiene muchas personas que están por detrás del libro que no son portuguesas, que son de otros países, que están haciendo cosas en otros completamente diferentes, contextos diferentes. Y esto, só para deixar esto claro nesse sentido, e que sí, y que fue muy divertido para mí estar lendo teu livro y comprendiendo las conexiones. Y lo creo que una de las cosas que me gusta más es esa cuestión de agarrar la raiva y también de pensar en la estrategia de una forma de cómo as nossas emoções nos fazem agir. ¿Sí? Como na realidade tudo o que nós fazemos é porque temos uma emoção que te faz fazer aquilo. Então, como navegar nisto e sim, e vosotros foram público muito escutador, muito calmo. Y espero que tengan gustado más do que disgustado y es esto de mi lado. Y alguna última oportunidad. Si algo no os ha gustado, ¿queréis expresarlo también? ¿Algún debate? Y si no, justo llegas cuando estamos cerrando, disculpa. Pero bueno, ahora nos quedamos aquí si no, y si se quiere hablar un poquito más, sí, pues lo hablamos. Así que muchas gracias por venir. Y gracias a la Maliciosa por acogernos. Y nada más.